Hola. Yo Igual, lo no, logramos. Carla, no tenés la culpa vos, la culpa la tienen los proveedores de internet, no nosotros. Nosotros hacemos lo que podemos, digamos. Yo tengo la conexión que tengo en mi casa, no mucho más que eso, así que la culpa no la tenés vos, ni la tía, ni la abuela. Para que me pongo muy nerviosa porque digo, es la primera vez que no es mi Telecentro y que es Fiverr, ¿te lo entendés? Porque siempre es Telecentro el que genera este tipo de cuestiones y No, no es. todas las empresas son iguales, si me están escuchando los dueños de las empresas, son todas iguales. No, hay muchos factores, no, la realidad es esta, que hay un montón de factores para que pueda suceder esta conversación. Hay hasta satélites, y obviamente le pedimos disculpas a los 3.5 millones de personas que se habían conectado en las primeras conexiones y le pedimos disculpas porque la verdad que no. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Vos sabés la intro que hice, sabés las veces que te presenté ya, pero como ahora estás conectado, te vuelvo a presentar por 18ª vez. Amigo, el público Bueno, se renueva. Alejandro Bien, Iparraguirre, señor videojuegos, sí, coordinador de. No, sí, coordinador, ¿no? Coordinador en cultura. soy coordinador, sí, de videojuegos Coordinador del ministerio. de grupos de cultura, diseñador lúdico, productor, comunicador. ¿Qué más? ¿Qué otro rótulo más le puedo poner Hago a su muchas carrera? cosas, hago muchas cosas, todo relacionado con videojuegos, que es lo que me gusta y gracias a Dios trabajo de lo que me gusta. Y sí, en realidad lo que más hago, o en realidad lo que más me gusta justamente es hacer videojuegos. Lo que pasa es que me gustó tanto este sector cuando entré, o sea, o industria. En realidad entré más que nada así como en la industria, después me fui dando cuenta que había un sector mucho más amplio. Me gustó tanto Ujú. que decidí hacer, fomentar, digo, tratar de ayudar a Impulsar. que muchos chicos y muchas chicas, claro, puedan meterse en el sector, a que algunos profesionales de algunas disciplinas que por ahí no conocen el sector o no saben que se pueden desempeñar en ese sector haciendo videojuegos, lo puedan hacer también. Entonces, nada, eso me llevó mucho tiempo me lleva mucho tiempo de lo que hago y en realidad no me dedico full time a hacer videojuegos. Entonces eso hace que nada, que por ahí me dedico un poco también a lo demás, a tratar de compartir, que es un poco la idea, compartir de un lugar que me pareció tan interesante y tan copado para laburar, y al laburar de lo que me gusta, yo en ese punto soy un idealista, me gustaría eso de que todo el mundo pueda trabajar de lo que le gusta, creo que sería un lindo equilibrio. En eso estamos iguales. Vos sabés que les contaba a las personas antes Uh justamente -huh. eso, ¿no? Que era una charla que hace mucho tiempo tenía ganas de tener porque me parece que los que emprenden en industrias creativas tienen como un plus frente a un emprendimiento habitual, ¿no? Un emprendimiento de productos o servicios habituales, uno más o menos ya sabe que va a esperar de otro lado, ¿sí? Pero en Claro. industria creativa tenemos esta cuestión de que también necesito la aprobación del público en lo que estoy haciendo, más allá de que el producto o servicio le sirva o lo necesita o lo que sea, además tiene que gustar. Entonces digo, para Sí, mí sí, obvio. o tiene que ser aceptado, digamos, digo, tiene Uh una -huh. película, un videojuego, un software, digo, tiene además ese plus, digo, me parece que un emprendedor cultural o un emprendedor creativo tiene un plus que el otro emprendedor no tiene. Entonces digo, hace tiempo que tenía ganas de tener esta charla, pero particularmente en este momento de tanta incertidumbre. Porque digo, Sí. si los creativos pueden y si los creativos les siguen apostando fichas, ¿cuánto más alguien que, digamos, viene de un palo más tradicional, como por ejemplo, no sé, se está reinventando en la abogacía, se está reinventando Claro. en su kiosco, en su almacén, en su farmacéutica? Sí, Así yo que creo bueno, que dale, dale. hay un comentario ahí para hacerte que es, bueno, yo me formé en marketing, estudié 8 años, 9 años de marketing, y la verdad que es muy, es como un poco en base a lo que vos decías, es muy fácil estimar cómo vamos a consumir una lata de tomates. Ahora, si a alguna persona le va a gustar un videojuego o no, no lo sé. Y eso para mí siempre fue un gran desafío, porque es como hablar de cuándo un videojuego es mejor que otro, o cuándo es más exitoso, o sea, ese término exitoso o el exitismo, Tal cual. enfocadamente, que tiene que ver con la idea de que, y todo es así. Entonces, hay toda una cuestión que también, por un lado, y es casi controversial el tema de las industrias culturales o creativas. ¿Por qué? Porque tiene Claro. esa idea de que, por un lado, es industria, o sea, hay que sostenerse, tiene que poderse trabajar, o sea, no estamos Tiene que hablando de ser algo seriado. rentable. Claro, pero claro, tiene que autosostenerse, digamos. O sea, a mí me gusta hablar más de o sea, que sea sostenible.
Y eso que sea sostenible, claro, sí, pero de sostenibilidad, no de sustentabilidad, sino de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hay que sostener, claro, lo que tenés que hacer, porque digo, es muy lindo el arte, está bárbaro, a mí me gusta, me encanta expresarme, como buen hipitalista que soy, ¿sí? Me encanta, está todo bárbaro, pero el bastidor para poder claro, el bastidor para pintar, digo, las pinturitas hay que comprarlas y valen plata, y alguien las vende, entonces las tenés que comprar. Entonces, después, ahora también por otro lado, yo soy un fiel defensor de que me parece que siempre está bueno no ir a la búsqueda de las cosas, sino que cuando uno trabaja en industrias culturales, hacer lo que te gusta. Cuando haces lo que te gusta, evidentemente eso se evidencia en lo que estás haciendo, y seguramente vas a encontrar una porción de público, un perfil, un segmento, digamos, de público que seguramente le va a gustar lo que vos haces. El tema es saber encontrarlo, y ahí está el gran desafío, en cómo comunicar lo que haces. Sí, me pasó totalmente. Antes de trabajar con videojuegos, trabajaba con bandas, era manager de bandas y tenía una productora de música, y lo loco era que, claro, también venía la banda y me decían, bueno, yo quiero que todo el mundo me escuche, no te va a escuchar todo el mundo, porque no a todo el mundo le va a gustar lo que va a hacer, claro. Yo me voy a proponer en buscar, claro, el espacio de ese perfil, ese público, digamos, ese segmento de público que seguramente le va a gustar lo que vos hacés, lo va a apreciar y te va a pagar una entrada y te va a pagar algo para ir a verte a vos porque va a disfrutar lo que vos hacés. Esa es la comunión que hay que encontrar y que creo que en el marketing en general está, y está bueno porque en realidad en teoría es todo lo que alguien hace y si hay algo que aprendí formándome, y eso es la comunicación, es muy importante eso. Que después, bueno, no lo aplique es otro tema, pero sí, pero que lo aprendí, puedo asegurar. No, porque trabajo en un montón de lugares donde hay, digo, por ejemplo, soy cofundador de la Fundación Argentina de Videojuegos, y la verdad que siempre tenemos un déficit de comunicación, me encantaría comentar mucho más las cosas que hacemos, pero bueno, a veces uno relega ese tema y no es lo más importante, y menos en un emprendimiento. Digo, bueno, la fundación ya no es un emprendimiento, pero sí siempre es fundamental. Claro. Sí, en algún momento lo empezamos. Justamente de eso te quería hablar, porque recién decías, vos les contabas a las bandas que no le pueden gustar a todo el mundo, sino que le van a gustar a un público determinado. Esto quiere decir que la banda tiene una fortaleza o tiene... digamos, tiene un valor que la hace única o que la hace distinta de los demás. ¿Cómo hacen los emprendedores? ¿Cuál sería tu receta o qué le podrías recomendar a ese emprendedor que hoy está queriendo buscar en qué se diferencia? O sea, ¿cómo reconoce él en qué es distinto de los demás? O sea, que haga música, videojuegos, diseño o lo que haga, digamos, ¿qué es lo que lo hace distinto? ¿Cómo él se da cuenta que esto es distinto a lo que él hace? Primero vamos por la receta romántica, que un poco sigo ratificando lo que decía recién. Si uno está haciendo lo que le gusta, ¿sí? Porque creo que en las industrias culturales pasa por ahí. Es inevitable que uno se esté expresando lo que está haciendo. Y si te estás expresando y está tu producto o lo que vos hacés, digamos, o tu bien cultural o tu servicio, me parece que lo interesante tiene que ver con esta idea de que si lo estás haciendo de forma genuina, evidentemente va a tener algo de vos, y si tiene algo de vos es distintivo, porque todas las personas somos todas distintas, entonces en un punto hay algo ahí. Eso es como lo romántico, digamos. Ahí contesto con la parte hippie. Yo ahí diciendo porque la verdad es que muchos, y sobre todo al principio, te vas por la común, digamos, voy a hacer lo que a todo el mundo le gusta. Ahí Germán dice, hoy lo importante es antes de salir al mercado tener una estrategia de comunicación. Sí, totalmente. Claro. Sí, a ver, por eso decía, Carla, esa situación, digo, si vos arrancás desde lo que te gusta, cuando vos lo haces, ahí pasa esa situación, ahí encontrás tu identidad, y después, bueno, viene otra etapa que tiene que ver con comunicarla. Yo justamente lo que digo es esa situación, ahí es donde para mí alguien se equivoca, porque uno siempre está buscando la moda, lo que vende, y en realidad lo que vende y la moda dentro de las industrias culturales es complejo, es muy complejo, no pasa por ahí para mí. Para mí hay una cuestión donde de repente uno se tiene que encontrar en uno mismo lo que está haciendo, y ahí hay un tema que tiene que ver con la identidad. Y no solo la identidad de uno mismo, sino la identidad de lo que hace, porque se está expresando. Si es industria cultural, inevitablemente te estás expresando. Y si te estás expresando, bueno, hay que ver. Y después hay otra etapa que tiene que ver con, listo, lo hago, lo tengo acá, un bien, un servicio, lo que sea que haga. Bueno, fuera de eso, ahí hay que comunicarlo y hay que ver cómo viene esa cuestión. Lo distintivo puede ser un montón de cosas, no necesariamente en sí, desde donde nace ese producto o servicio cultural, sino desde el lado de que también, desde, no sé, la forma de distribuirlo, la ocasión de uso de cómo se consume ese bien cultural o ese servicio cultural, entonces hay como un montón de otras cosas donde uno puede ser distintivo en distintas cosas, digamos, eso es lo que quiero decir, es como que hay varios lugares, uno puede ser distintivo en la comunicación de repente, entonces hay que ver cómo sucede eso, y ahí después empieza a ver que hay que tener en cuenta que de repente está
a veces hay desfasajes en que la comunicación es muy buena y muy distintiva, ¿sí? Pero de repente cuando uno llega a ver lo que hay que ver, queda defraudado. Entonces el producto percibido, digamos, o el servicio percibido, hay un desfasaje con lo prometido. Entonces hay que ver cuando uno comunica, promete, y cuando comunica, promete, genera expectativa. Entonces a veces usar esa forma, bueno, ahí tiro otra cosa, pero digo, como que sucede todo esto, no es tan simple, es complejo. Pero ¿cómo hace el emprendedor para decir, cómo hace el emprendedor para darse cuenta de qué es eso? No importa que sea, coincido con vos en que uno puede ser distintivo en, qué sé yo, en tantas cosas como humanos hay. Yo creo en eso, digo, la individualidad es lo que no se refleja en nuestro trabajo. Pero bueno, ¿cómo me doy cuenta yo de mi individualidad? ¿Hay alguna receta y alguna estrategia que yo puedo seguir? ¿O es solamente observación y que Dios me ayude y en algún momento descubro eso? No, para mí lo bueno es hablar con gente que hace bien. Yo creo que hay que hablar con gente. No, ¿por qué? Porque hay gente que sabe eso y es mucho más fácil que alguien te vea y perciba algo de vos, que o sea, el autoconocimiento. Yo a veces siempre digo también, un buen profesional es el que conoce que va a estimar bien la tarea, cuánto va a tardar en hacer algo, no importa si lo hace bien o mal, pero por lo menos va a entender cuánto es el tiempo y el esfuerzo que le va a llevar a hacer una tarea. Esa estimación yo creo que tiene que ver mucho con la profesionalidad, con el profesionalismo. ¿Por qué? Porque me parece que ahí es donde alguien entiende cuál es la capacidad que tiene. Muchas veces se trabaja sin saber cuál es la capacidad uno se miente a uno mismo pensando que tiene tal capacidad u otra capacidad y no la tiene. Entonces, en ese punto, yo creo que está bueno que trabajar con gente, digamos. Si trabajas solo es como medio complicado. Ya sea un colega de trabajo o nada, si podés lograr tener a alguien que te mentoree o alguna cuestión, o la propia comunidad de lo que uno hace cuando uno va, siempre generalmente, bueno, en los videojuegos es muy fácil esto porque existe el testeo. Entonces, al desarrollo del juego, por ejemplo, digo, inevitablemente lo tengo que llevar ahí, pero digo, es una contestación más fácil de este lado. Es la idea. No, bueno, pero de repente si uno hace artesanía también pasa lo mismo, digamos, si uno trata, digamos, primero de vuelta, de tratar de relajarse en ese sentido y no empezar a buscar lo que vende, sino empezar a hacer lo que te gusta. Si haces lo que te gusta, inevitablemente estás transmitiendo de vos y es genuino lo que haces. Entonces, de esa manera, después sí, preguntarle a otro o a otra y decirle, che, a ver, pero esto ¿cómo es? ¿Cómo me ves? Porque esa es la pregunta, ¿cómo me ves? ¿Qué ves en lo que yo hago? ¿Qué te interesa? Cuando uno escucha, ¿sí? Porque lo importante es escuchar bien, y bueno, ahí hay que... Lo que sí, inevitablemente hay que mostrar lo que uno hace. Si uno hace algo y no lo muestra, primero por un tema propio de consagración, ¿sí? Más allá de asumir eso de que uno siempre tiene miedo de que lo que hace, y sí, bueno, pero por ahí no le va a gustar a nadie, no sé, me parece que eso hay que romperlo, hay que equivocarse porque inevitablemente no queda otra opción, son las recetas clásicas, se avanza por falsacionismo, no hay otra idea, ¿sí? Es así, pegándote contra la pared, y ahí de vuelta te levantás y seguís, resiliencia, no queda otra. Para que ese concepto es innovador, o sea, estamos invitando a la gente a fracasar, es innovador, Sí, o sea. innovador. No lo dijo nadie esto todavía. Es disruptivo esto es disruptivo. No, pero bueno, yo creo que me parece que como receta mejor es hablar con alguien y escuchar y parar la oreja y ver qué es lo que le gusta a la gente de lo que uno hace, ¿sí? O qué le llama la atención, a veces no es lo que le gusta. Por ahí alguien viene y dice, no sé, ves una artesanía, digo, para no decir un videojuego, pero ves una artesanía, de repente ves, uy, esto. No es que porque no te gusta, me llamó la atención tal cosa, ¿viste? Y por ahí uno para la oreja y dice, pero para que aquí le llamó la atención. Entonces, a veces uno puede profundizar de algo que hizo, ¿sí? Ya sea una técnica, no sé, lo que sea, algún estilo en particular, algún género, alguna cuestión, digo, y eso uno profundiza sobre eso porque dice, bueno, evidentemente me sale bien hacer esto, ¿sí? Y algo muy importante, cuando yo digo hacer lo que a uno le gusta, no implica también, digamos, o sea, también uno sabe, a veces lo que te gusta no es lo que mejor haces. Ahí justo, mira, ahí justo Germán pone, no toda idea es un buen negocio, ¿no? Que esto es algo con lo que hablamos muchas veces, ¿no? Y lo mismo, perdón, me decía justo, ¿a vos te gusta? No, a mí, por ejemplo, claro, yo qué sé, yo toda la vida laburé de productor, yo soy productor, pero me gusta mucho el diseño de juegos, sin embargo, soy un pichón de diseñador. No es lo que mejor hago, comparado con otra gente que diseña mucho mejor, tiene mucha más experiencia que yo. Entonces hay que entender que cuando uno trabaja en equipo también hay que entender eso, y cuando uno hace lo que hace, bueno, también hay que entender que a veces le sale bien algo, pero a veces te aburre lo que te sale bien. Y sin embargo, hay que saber medir eso también, porque a veces te aburre, pero también lo que haces y te sale bien es porque evidentemente te encontraste en esa tarea. Entonces hay algo de vos ahí. Bueno, si hay algo de vos es genuino, está bien. Ahora, ¿querés innovar y preparar otra cosa? Bueno, hay que ir despacito, ¿sí? O sea, hay que tomárselo, hay que ser cauto con eso, porque si no, nada, empieza a ser más complicado porque terminás cambiando algo porque te aburriste vos y terminás haciendo cualquier cosa y a la larga
después, no, que después te terminas frustrando porque no lográs lo que querés, que es esa consagración, que se logre aceptar lo que uno hace, por lo menos dentro del rango de posibilidades de gente que le puede llegar a gustar lo que tiene, lo que quiere hacer. Sí, totalmente, digamos, dentro del círculo en el que uno se mueve. Varias cosas que rescato del relato que venías haciendo, una que me parece fundamental y la hablamos no solamente con Germán, sino, bueno, también a nivel individual, lo digo una y otra vez, es colectivizar, colectivicemos. Si sos un emprendedor solitario porque te tocó, porque, no sé, tuviste una mala experiencia en una sociedad y no querés volver a asociarte, bueno, nada, colectivizá, andate a la organización, a la asociación que tengas más cercana, con el grupo Claro. de personas que hagan lo mismo que vos más cercano, pero no te quedes solo. Me parece que es fundamental en momentos de crisis, y aún sin crisis, digamos, para avanzar, tenés que saber cuál es el estado del arte, tenés que conocer qué están haciendo tus pares, cómo se están moviendo. Y Emprender es esto que muchas veces... frustrarte, inevitablemente. Con lo cual, ante frustrarme solo, prefiero frustrarme con alguien más. O sea, prefiero no frustrarme solo. Sí, no, y claro, pero por eso es inevitable que eso suceda. Entonces, ahí también uno busca empatía en esa situación. Ya, por eso también los seres humanos nos agrupamos y los animales también se agrupan. Porque obviamente buscan una empatía, buscan algo en común. Entonces, en esa idea, me parece que está bueno. Lo que pasa es que está bien también llevar más allá, o sea, la participación en una comunidad de algo, está bueno llevarla más allá. Y cuando digo llevarla más allá, es interpelar también a tus pares, digo, y que haya un ida y vuelta con esa devolución, que sea sincero, no que haya una cuestión de pseudo competencia como muchas veces pasa, sino que justamente tratar de lograr, porque mientras más se profundiza ese vínculo, más se destaca todo lo demás, sobre todo en las industrias culturales, porque también pasa eso mucho. Yo veo que pasa mucho, hay mucho de competencia también, digo muchos rubros también. Pero bueno, creo que responden a la inseguridad esa idea, pero bueno. Totalmente, Pero totalmente. De te todas maneras, corté, estabas diciendo algo, te corté. No. Me parece buenísimo y me parece que se aprende mucho más. Yo digo, yo vengo del palo del derecho, en donde a mí me enseñaron que nunca tenés que compartir con el otro nada, porque es como darle las zapatillas y se va a ir a correr y a vos te va a dejar sin nada. Y la verdad es que hace muchos años me desprendí de eso y dije, yo voy a correr mucho más rápido si lo hago con otros. Voy a llegar mucho más lejos si lo hago con un otro. O sea, el ir solo no me aporta nada. O sea, prefiero, en ese momento creía que arriesgaba o perdía, pero digo, hoy prefiero toda la vida hacerlo, prefiero estos vínculos, prefiero la riqueza de lo interdisciplinario. Bueno, vos sabés muy bien que hacemos un equipo ahí con Germán, que Germán es diseñador, viene del palo de la creatividad, y ahí llegué yo, nada que ver, y sale un grupo que está buenísimo. Así que nada, eso, revalorizar una y otra vez ese mismo lugar. Ahora te llevo al escenario de las oportunidades. Hablamos de cómo detectar en qué soy bueno, ¿sí? Y esta fórmula que vos decías, juntate con los otros, bueno. Ahora, ¿cómo detecta el emprendedor una oportunidad? ¿Cómo detecta esto de, che, mira, acá tengo un huequito, acá tengo un nicho en el cual o lo que yo hago puede que sincronice bien o resuene con este nicho? ¿Cómo hace? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las estrategias que puede tener un emprendedor para encontrar ese nicho, ese lugarcito? Bueno, No por lo era pronto, fácil. no sé si no es fácil. A ver, es amplio, entonces también hay que ver un caso particular. Entonces, de repente, a veces, yo no creo en las recetas, por empezar, ¿sí? Creo en que los casos son bastante particulares y eso ya por lo menos plantea algo. No me parece que haya una receta para entender la oportunidad o una receta para entender la idea bárbara y la idea, y no toda buena idea es un negocio, como decía Ger recién, y los campeonatos se ganan en equipo, está clarísimo, uno solo gana partidos nomás, es verdad. Qué buena frase, ¿no? Y claro, no, es así, es verdad, esa es verdad. Y la realidad es que respecto a las oportunidades, bueno, nada, inevitable pensar en el contexto en el que vivimos. Yo me gustaría por ahí llevarlo a un caso o algo, a contarlo un poco, cómo sería. Yo creo que a nivel de oportunidad, digo, primero por empezar, los argentinos y las argentinas sabemos muy bien que en las crisis están las oportunidades, porque inevitablemente resurgimos como el ave fénix todo el tiempo de las llamas, todo el tiempo. Entonces, eso nos da bueno, pero que nos da un rasgo de la personalidad casi nacional, que es esta idea Neurótico, o neurótico. Ahora, sí, también digo, bueno, pues, algunos le disparan para algún lado, otros para otro. Pero digo, me parece que
me parece que también hay una situación ahí que tiene que ver con esta idea de acomodarse, de reinventarse, de todo el tiempo estar como probando algo. No le tenemos miedo a eso en general. Creo que me parece que es importante a veces tratar de salirse de la situación personal que uno tiene, porque inevitablemente hay algo que hay que entender. Digo, en la crisis en la que vivimos hay un montón de gente que no se puede dar el lujo como nosotros dos de estar enojándonos con Fivertel a ver si está conectado o no está conectado, digo, ¿no? Y eso hay que entenderlo, entonces no siempre pasa esa situación. Ahora, de repente cuando uno todos los días tiene la posibilidad de comer y tiene la posibilidad de agarrar y poder pensar y analizar, bueno, deberíamos dejar de quejarnos más en esa situación. Inevitablemente lo rescato, digo, en esa situación, cuando tenés la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? De dejar de quejarse y empezar a entender que uno tiene que tratar de lograr de desempeñarse en lo que hace. Y para desempeñarse en lo que hace, tiene que empezar a buscar alternativas, ¿sí? Yo creo que justamente hoy lo cultural está sufriendo un montón. Es más, la única industria cultural que crece son los videojuegos, la verdad que la única, porque incluso viene creciendo hace muchos años y más se intensificó el consumo de videojuegos en esta etapa, en la pandemia, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, digo, bueno, de repente esta idea, cuando yo digo esta idea de juntarse, me parece que los videojuegos también tienen una posibilidad que de expresión en un montón de lugares, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? No creo, sí, pero también digo en las disciplinas, digo, de repente yo igual, hablando de las industrias culturales, yo creo que hablar de sectores atrasa. O sea, empezar a entender que, cuando estamos hablando de oportunidad, estamos hablando de futuro, estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de eso, hay que entender ese contexto. En ese contexto hablar de sectores para mí atrasa. ¿Atrasa por qué? Porque lo venimos, bueno, Ger lo sabe muy bien, venimos y creo que coincidimos bastante en esa idea de entender que me parece que esta idea de que uno tiene un sector y solo es esto, no, yo creo en la idea de la creación de propiedades intelectuales, y que esa creación de propiedades intelectuales después se va a distribuir y se va a consumir de una determinada manera, es una expresión cultural. Entonces, en esa creación de propiedades intelectuales, de repente, a mí me encantaría hablar con un actor, con una actriz, y poderle expresar que obviamente que por un lado me cuesta, o sea, lamento mucho la situación que pasa, todo lo que pasa, pero creo que esa persona, que es actor o actriz, lo que hace es crear personajes. Y de repente tiene un espacio en un lugar donde, porque personajes, en los videojuegos se crean personajes, en los audiovisuales se crean personajes, en un montón de lugares se crean personajes. Y la experiencia que tiene esa persona para crear personajes no la tengo yo. Y eso es crear una propiedad intelectual. Porque la propiedad intelectual es las creaciones de la mente. O sea, que con lo cual, y bueno, y esa experiencia lo tiene cualquier creador o creadora. Entonces me parece que en la idea de reinventarse hay que buscar un poco esta idea de que, de volver a casi el inicio de su oficio, ¿sí? ¿Qué es lo que? Porque uno se ve, y ese actor y esa actriz que por ahí venía trabajando en teatro, solamente, exclusivamente, me va a mirar a mí y me va a decir, pero vos estás loco, ¿qué me estás diciendo? ¿Vos me estás diciendo que yo vaya a trabajar videojuegos y vos me vas a dar laburo? No pasa por ahí, pasa primero claro, pero hay que trabajar. Las oportunidades no caen como copos de nieve esperando, viste, en el sur, a ver si cae la oportunidad. No va a caer la oportunidad así, la oportunidad tiene que ir a buscar, ¿sí? ¿Suceden? Sí, suceden, las podemos analizar, ¿no? Pero hay que ir a buscar, hay que trabajar, eso es importante entenderlo, no es que la oportunidad solo está ahí y nosotros decimos, acá la oportunidad, bueno, apretamos este botón y hay que apretar el verde, apretamos el verde. No, apretar el verde implica vincularse, conocer, ir a una comunidad, de repente, si sucede esta posibilidad, está. Digo, entonces hay que empezar a encontrarse, a reencontrarse en esa cuestión y en ese oficio de lo que uno hace. Empezar a buscar otras nuevas posibilidades de cosas, digamos, o sea, entender que si cambian las costumbres de las personas para consumir cultura, bueno, ¿cuáles son esas costumbres de esas personas para entender a partir de esa costumbre qué es lo que por ahí quieren o tienen ganas de consumir? Porque en realidad el que define siempre es el consumidor o la consumidora. ¿Por qué? Porque sí, porque a la larga es eso, y a la larga también somos nosotros mismos, ¿sí? Pero hay que entender todo eso, lo que pasa es que ese análisis hay que hacerlo medio integral. Y sigo insistiendo de que es clave hablar con gente, digamos, o sea, pero con gente por ahí que uno no está acostumbrado a hablar. Yo creo que en este contexto nos pasó eso, a mí por lo menos en lo personal, profesional me pasó mucho, de hablar con cierta gente que no, pero no por un tema personal, sino porque tienen profesiones o cosas que no pensé que iba a hablar. Cada vez más igual hablo con profesionales de otros sectores que les interesa venir y vincularse en los videojuegos o vincularse en otro tipo de medios de expresión, si se quiere, o medios de producción cultural, digamos. Y la verdad... Sí. Nada, yo qué sé, yo creo que eso es una oportunidad. Por eso digo, es hablar de un caso en particular, en este caso en particular. Los músicos le pasa lo mismo. Yo hace muchos años que vengo, como antes trabajaba la música, ¿qué pasa? Me encanta la música, fomento mucho el tema de la música, los videojuegos.
Claro, pero sigo tratando de ir a buscar yo a lugares de músicos y decirle, che, hola, ¿qué tal? ¿No se les ocurrió algún día hacer música para videojuegos? Porque, a ver, no, porque claro, a ver, músicos, bandas que estén haciendo discos, grabándola en su casa y subiéndolo a Spotify, hay 700.000 millones, y está bárbaro que suceda, está buenísimo que siga sucediendo, pero no pretendan algo donde es una aguja en un pajar, porque después la comunicación tampoco la laburan, entonces hay que trabajar esto en contexto, con lo cual es muy importante, de vuelta, para mí yo respeto a las instituciones, también acercarse, tercer sector, organizaciones, todo, el Estado mismo, demandar al Estado y demandar constructivamente al Estado, no Sí. tirarle piedra al Estado y decirle da al Estado, porque el Estado es siempre lo mismo, no, constructivamente, ¿sí? Y lo digo yo, no, que trabajo hace 9 años en el Estado, ¿sí? Y tenemos una responsabilidad los que trabajamos en el Estado doble, triple, y es muy frustrante porque a veces no son los tiempos políticos para el proyecto que uno tiene. Y con Ger lo conoce muy bien esto. Entonces, también, claro, uno a veces tiene, yo tengo 30 millones de proyectos en carpeta que nunca sucedieron, ni con la gestión anterior, ni con la anterior, ni con la anterior, ¿sí? Ya no pasa por un tema de color político, de partidario, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a veces no, lo urgente mata lo importante. Y a veces lo importante es proyectar, es mirar la oportunidad. Entonces también hay que entender eso. Con lo cual hay que tratar de tener inteligencia emocional, subirse al balcón y ver la oportunidad desde el balcón también, mirar, analizar, entender esa situación y decir, bueno, a partir de ahí, sí, volver a uno mismo y decir, bueno, tengo esto, con lo que tengo voy a tratar de reinventarme, ver qué es lo que puedo hacer. Si no se me ocurre hablar, de vuelta, hablar con gente. En las conversaciones, si estamos discutiendo, pasando todo el tiempo con banalidades o quejándonos con justa razón por ahí, pero hay que tener inteligencia emocional, hay que tratar de que esa energía reinventarla, sacarla para otro lado, porque si no, no va a venir. Las oportunidades solas ahí, como copos de nieve, si uno no va a ser el angelito, no va a pasar nada. Rescato varias cosas de lo que decís, ¿no? Creo que como recomendación general es elevarse de la chatura. Digamos, la queja nos puede ayudar muchísimo y es un momento de catarsis donde yo me saco todo esto que me pesa, me duele y no sé cómo sobrellevarlo, pero tiene que quedar ahí en el momento de catarsis. Termino de hacer la catarsis y ya ahí me elevo y empiezo a ver cómo acciono. Empiezo a ver con quién conecto, con quién me uno, con quién hablo, lo rico del diálogo interdisciplinario, lo rico de juntarme con alguien que está en la, digamos, en la otra vereda de lo que yo hago. Digo, ¿por qué un pintor con un abogado y un músico, o un músico con un abogado? Digo, esto de mezclarnos, de ver qué sale cuando tenemos ganas de crear, porque eso es otra cosa fundamental, no es, bueno, me junto con vos y veo qué onda, y bueno, porque se supone que tenemos que juntarnos dos raros. No, me junto con vos porque quiero crear algo nuevo. Y que tampoco sé Claro. si va a funcionar, digo, pero ¿cuál es la opción? ¿Me quedo quejándome? Y esto te quería preguntar, que era algo que vos dijiste al comienzo de la pregunta y me quedó rebotando, ¿no? Porque ojalá todos pensáramos de la misma manera en esto de crisis igual a oportunidad. ¿Vos crees que el ambiente o el sector emprendedor, ya en general te hablo, no solamente de industrias culturales, sino que vos crees que el sector emprendedor está mirando esta crisis como una oportunidad o lo está viendo como un me llega el agua y me ahogo y ya? ¿Cómo lo No, ves yo creo vos? que, no, en mi percepción, por claramente lo que venía diciendo recién, en general, creo que, creo que estamos cansados y cansadas. O sea, entonces eso hace, por eso hablo de inteligencia emocional y por eso hice la aclaración de que no todos tenemos las posibilidades de podernos a pensar, ¿sí? Sin embargo, yo creo que incluso con pocas posibilidades de acceso uno puede emprender igual, ¿sí? Esta idea de que para emprender tenés que tener 3 millones de dólares, me parece que no, yo no creo en eso. Y no porque eso es un sistema muy sencillo que pasa por un proceso que no es el que para mí está bien, pero bueno, no importa. A lo que voy con eso digo, teniendo en cuenta todo este contexto, yo creo que sí, que hay más una idea de estar cansados y cansadas y que estamos viendo más negro que una luz en el fondo. Por eso creo que es muy importante que esté el Estado ahí, ¿sí? Eh, pero no solo el Estado haciendo asistencialismo, sino el Estado también tiene que estar pensando y tratando de trabajar en ideas, en posibilidades, justamente en estas oportunidades que estamos hablando, ¿sí? Porque a Ahí veces, Germán, ahí Germán está sí, diciendo el Estado somos todos, las personas deben sumar al Estado dependiendo de la gestión política que lo administre, gobernabilidad ya. Es un gran punto, es un gran punto, es un gran punto. Dejar bueno, otra vez sí, cosa de la queja y mirar siempre como que la responsabilidad de lo que nos pasa está afuera. Y no, la responsabilidad, más allá
de que sí el Estado tiene una gran injerencia, digamos, en nuestra seguridad y en nuestra futurabilidad, también hay una gran cuota de responsabilidad nuestra, ¿no? Y hay que hacernos cargo de eso. Insisto, Sí, podemos... aunque nos duela hacernos cargo, pero el Estado somos todos y Total. todas. El Estado, porque inevitablemente eso sucede. Después hay una cuestión que tiene que ver con funcionarios y funcionarias públicas, que eso sí están votados, son votados y votadas para estar en ese cargo, en esa función, y se les debe exigir. Pero también no debemos generalizar, eso es lo que no hay que hacer. Porque para nosotros en el Estado son todos chanta y todos se roban la plata. Y eso no es así, eso es mentira. Y si seguimos diciendo lo mismo, nos quedamos tranquilos porque yo lo dije, ¿eh? Ah, buenísimo, vos sos cómplice de esa cuestión. Si vos no estás pensando que sos el Estado y tenés que entender que hay que trabajar para eso, bueno, a ver, es muy fácil y es muy difícil decirlo también, sobre todo del lado cuando de vuelta uno trabaja en el Estado. Entonces, pero bueno, a ver, yo estoy muy tranquilo de lo que hago. ¿Por qué? Porque sí, porque yo sé que trabajo mucho. Entonces, yo me quedo tranquilo y puedo dar fe que Ger también. Entonces, digo, en esa situación, no, obvio, pero digo, ¿por qué? Digo, porque a nosotros viene cualquier persona, porque trabajamos lo que nos gusta. Entonces, cuando viene cualquier persona a preguntarnos algo, lo primero que yo hago es decirle, porque claro, a veces la gente no entiende por qué yo, por ejemplo, ayudo. Digo, bueno, tengo una fundación, por eso ayudo también, pero ayudo porque soy idealista, porque empecé a encontrar de trabajar lo que me gusta, y cuando encontrás de trabajar lo que te gusta, querés ayudar a todo el mundo a hacer lo mismo. Inevitablemente es un bichito que uno le pega y dice, encontré un lugar, me siento contento, bueno, quiero compartir, quiero ir ahí. Bueno, eso es lo que uno trata de buscar cuando... pero a veces la gente no termina de entender por qué sucede eso y está bueno explicárselo. Y lo primero que le digo, a mí mi sueldo me lo paga la gente, el contribuyente y la contribuyente, o sea, que paga los impuestos, me paga el sueldo, no Alberto Fernández. ¿Sí? Que le tengo mucho respeto, aparte igual. Pero claro, obviamente, y no por ser presidente, sino por la verdad que la gestión, por lo menos en lo personal, me parece que tiene muchas cosas buenas a la altura de la situación, y teniendo en cuenta que entró en un gobierno que pasa esto y que no se lo esperaba a nadie, y la verdad, gracias a Dios, creo que dentro de todo estamos bien. Ahora, fuera de todo eso, me parece que el sueldo a mí me lo pagan las personas, sea poco, mucho, no importa, ¿sí? Me lo pagan la gente que contribuye. Entonces, inevitablemente yo tengo que poder dar una respuesta a eso y tengo que estar abierto a esa situación. También para mí es muy fácil, porque siempre hablando de sectores, lo que nos pasa es que en videojuegos es más chico comparado con diseño, que es enorme, por ejemplo, es más chico comparado con, no sé, música, imagínate. Uno no puede estar, un coordinador, una coordinadora, no sé, de música, no podría estar todo el tiempo atendiendo caso por caso como lo hago yo. Eso es imposible que suceda, ¿sí? Pero bueno, nada, pero sí es verdad que hay muchos elementos como para eso también, sí. Igual me gustaría rescatar esto, ¿no? Me parece que, o sea, mientras más, por mi profesión y por todo lo que hago, mientras más hablo, me parece que los lugares de errores son siempre comunes. Y esto que hablábamos al principio chistosamente de tu falta de comunicación de parte de la fundación, o digo, hay 4 o 5 pilares que por educación o formación lo tenemos súper olvidados. Punto número 1, formación en educación financiera. ¿Cuántos emprendedores conocés con formación en educación financiera? No sé, habla con mi contador. Habla con mi contador, yo no tengo nada que ver, no sé, habla con él, yo no sé de qué me hablas. Educación financiera, ventas. Parece que cuando uno habla de ventas está hablando del vendedor de Galvarino, y no, es lo que hablabas vos, cuando uno hace lo que ama, ¿cómo no se lo quiere contar a todo el mundo? Bueno, ventas es eso, es contar con amor lo que uno hace, así con pasión, digamos. Sí, igual, bueno, no sé, estabas nombrando, puntualizando los cuántos eran. 4 o 5, no sé, pero para mí tiene que ver con educación financiera, ventas, comunicación. Ventas, comunicación por otra parte, y después con la formación permanente, esto de saber llegar, de saber adaptarme en cada momento a cómo mi propuesta de valor va acompañando los cambios, porque no puedo decir también, bueno, yo ya encontré lo que me gusta y acá me quedo. Hoy encontré lo que me gusta y que se adapta de esta manera. ¿Sí? Pero quizás mañana eso mismo que a mí me gusta va a tener que darse un giro. Sí, voy a tener que encontrar cómo encajar de alguna manera a lo que el público va requiriendo. Digo, no es simplemente lo que yo soy, digamos. Es inevitable que... No, yo coincido con vos. Lo que me pasa es que yo creo que como cuando alguien emprende, lo primero que le sucede es yo sé hacer esto.
y no sé, no me pidas que encima yo encima tenga que ir a pagar los impuestos de lo que yo estoy facturando, porque yo no me formé de empresario o empresaria, porque también hay carreras para eso, administración de empresas, marketing, enseñan cosas de gestión empresarial. Bueno, a ver, hay dirección de empresa, hay una carrera de dirección de empresa también, o sea, a ver, Sí, sí. pero ¿qué pasa? La pregunta, y ahí la pregunta sería por ahí, para ir uno para ser emprendedor o emprendedora, ¿tiene que ir a formarse a la universidad? Mirá, no, por lo menos en la universidad no, y ahí está el punto 4 o 5 que vos dijiste, para formarse, estar actualizado y actualizada, en realidad hoy el acceso a la información está ahí, hay que saber ir a buscarlo, digo, por lo pronto tenés que estar alfabetizado digitalmente, no tenés que saber más nada, y saber buscar en Google, que parece una tontera, pero yo tengo un tema que trabajamos mucho, ahí con un colega amigo del equipo operativo de la Fundación, que se llama Bernardo, no sé si lo conocés por ahí, trabajamos mucho el concepto de ingeniería de búsqueda, que parece un término como ingeniería de búsqueda. ¿Qué me habla esta ¡Qué gente? grosos! Claro, a ver, hay sintaxis para buscar por Google. Hay que entender que hay sintaxis y uno dice, pero ¿qué me cambia? Si yo pongo los filtros y ya está, y vas a llegar a otra información. Es como quedarte tranquilo porque yo miro siempre las series que Netflix me dice que yo tengo del 90 para arriba de cosas. Y claro, si vos te quedás en eso, más vale que va a haber un robot decidiendo por vos. Está clarísimo. Entonces, si vos querés que el robot decida por vos, se lo que si vos querés controlar al robot, mejor. ¿Por qué? Porque a la larga lo que vos querés tiene que estar claro. Entonces, para buscar una información específica tiene que estar en ese punto. No sé cómo llegué a la búsqueda de Google, pero por formarse. Entonces, en ese punto tiene que ver con formarse. Claro, lo que quiero decir con esto, la formación, o sea, el aprendizaje no formal, es maravilloso. No hay que tener más que la posibilidad de un acceso básico a Internet, una computadora, un teléfono, algo para poder formarse. Hay que organizarse, digamos. Pero bueno, son muchas cosas para emprender. Cuando uno emprende, nadie te avisa eso. Voy a defender todos esos rubros porque en realidad no creo que haya, por ejemplo, para saber vender no creo que haya que ser un especialista en marketing, sí cuando yo quiero profesionalizar ese área, sí, pero creo que soy la indicada para saber cómo vender mis servicios con alguna herramienta que yo vaya a buscar. Lo mismo que en educación financiera, digo, no es tan difícil hacer un presupuesto y no es tan difícil hacer un balance de costos, simplemente tengo que tener conciencia de que es algo que tengo que hacer, ¿sí? Más allá que después lo puedo profesionalizar y lo que sea, digamos, que va a ser un punto a desarrollar. Y digamos algo ahí, vender es comunicar. Exactamente. No, y si vos, ¿quién mejor que vos que conocés lo que haces para contar lo que vos haces? Contar lo que vos haces es eso, porque tampoco es convencer a otro. Muchas veces se cree que vender es convencer a otro. No, ¿Y puedo contar una anécdota de eso? Voy a contar una anécdota de fracaso. En una época cuando yo era joven, yo trabajé de telemarketer en dos locales, en dos lugares de telemarketer. Era jovencito, estaba estudiando todavía marketing y dije voy a trabajar de telemarketer. Entonces empecé a trabajar de telemarketer cuando se desregularizó la larga distancia del teléfono, no sé si se acuerdan, ¿sí? En esa época, y yo era uno de los que vendía la desregularización de la larga distancia, que había que decir sí, me paso, sí, no me paso, nada más que eso había que hacer. Pero bueno, resulta que a mí me iba muy bien haciendo eso. ¿Por qué? Porque hay algo que hacía, que era no seguir las reglas de lo que me decían que tenía que hacer. Yo, y eso es una opinión mía, que yo no para mí, a mí me enseñaron a estudiar un pitch, o sea, un textito y a seguir pasos. Entonces, ¿qué pasa? Yo un día agarré y dije, me aburre tanto esto, digo, estoy 6 horas hablando acá, que yo voy a hablar con la gente como hablo con alguien, como con vos, que estoy hablando ahora. Entonces empecé a decidir hablar así, que no saben qué empezó a pasar. Empecé a vender 7 veces más, no una, 7 veces más. Y me empezó a ir muy bien. Esto me pasó 2 veces, escuchen, no una vez. Lo voy a contar la anécdota una vez, pero me pasó 2 veces. En 2 lugares me pasó exactamente lo mismo. Claro, cuando vieron que me iba bien, obviamente, porque vendía bien, me subieron de supervisor. Y cuando iba de supervisor, ¿qué pasa? Yo tenía a cargo, no sé, 20 personas. A cargo no las tenía yo a cargo, era supervisor, digamos, ¿no? A ver, el supervisor de ventas. Pero mi equipo respondía a mí, entonces yo tenía que hablar con mi equipo todo. De repente me traían la consultora que capacitaba, que me decía todo lo que yo no había hecho caso para poder llegar a ser supervisor. Entonces cerraba la puerta, ¿sí? Y cuando cerraba la puerta, o sea, venían, hacían la capacitación y le decían, bueno, tienen que escribir su pitch y tienen que todos hablar extrovertido y tratar o extrovertidas y tratar de contar todo y de ser claros cuando hablan y toda esa situación y les decían los pasos y todo. Bueno, yo cerraba la puerta todo y le decía a mi equipo de 20 personas, le decía, no, todo lo que escucharon recién, no.
¿Saben? Y le explicaba lo que me pasó a mí. ¿Saben por qué yo soy supervisor acá y por qué le vengo a decir? Y bueno, le voy a contar lo que hice porque no les voy a mentir. La verdad lo que lo hice fue todo eso. Todo lo contrario que me dijeron que tenía que hacer. Y ¿cuál es la moraleja o la conclusión para mí de todo esto? Es, para poder pichar, por ejemplo, un proyecto, para poder presentar algo, para poder hablar, no necesariamente hay que ser extrovertido o extrovertida. En realidad hay que encontrar el espacio de cada uno. Uno dice, pero vos sos, a mí me dicen, porque vos sos bastante vendedor, ¿viste? Porque vos, mucha labia. Sí, el mucha labia o la idea del vendedor de autos usados, digo, sí, en algún punto me sirve, pero claro, pero muchas veces puedo terminar en un lugar enroscándome y no termino de ir al punto donde tengo que ir. Hay un montón de cosas. Es más, algo que aprendí vendiendo durante muchos años fue que en realidad para vender hay que hablar menos, hay que escuchar más. Y todavía no lo pude poner en práctica. Lo aprendí hace muchos años cuando me pasó otra anécdota que también te la voy a contar, que es divertida, ¿sí? Perdón, lo de telemarketing me echaron, esa es la anécdota, me echaron. Cuando se enteraron, no, en serio, Carla, me echaron 2 veces. 2 veces me echaron de supervisor porque le decía a la gente, porque me decía, pero yo estoy pagando una consultora, me decía el dueño. Sí, pero la consultora que viene no está sirviendo, le decía yo. Bueno, 2 veces me echaron. Fue muy gracioso. Y después hubo una muy... Ahí está Lina, no la puedo creer. Hola, Lina. Alina desde Miami. Nos está viendo, mira. Gracias, mira, ya somos internacionales. Internacionales, Alina de Miami está viendo, ¿no? Esto no es joda. Y también estaban de México, de España. Qué nivel, qué nivel. Bueno, la otra anécdota es, yo en otra época también vendía, en una época que estaban las .com, los sitios .com, en el año, no sé, ya ni me acuerdo qué año era, vendía publicidad en internet, en la época que recién empezaban a salir restaurantes de sushi. Entonces yo dije, bueno, voy a vender publicidad por internet, digo, ¿dónde voy? Voy a vender restaurantes, en una página que se llamaba diversiongratis.com. Creo que ni existe el dominio ese. Diversiongratis.com, y yo vendía publicidad, para internet. Y lo loco era que, claro, yo ya en ese momento la publicidad de internet te salía un montón de estadísticas, vos tenías un montón de información real de lo que pasaba cuando la gente te iba a ver, todo en esa época ya. Claro, y yo me acuerdo que fui a hablar con un local, me fui a las Cañitas. Me voy a las Cañitas, obviamente, había locales que le iban muy bien, locales muy lindos, todo de sushi, los primeros locales de sushi que había. Bueno, cuando voy a hablar con los dueños, una vez me siento a hablar con un dueño y me dice, no, yo le empecé a contar, ¿no? Entonces le miro, mirá, nosotros hacemos esto, no sé qué. Y agarra y me dice, no, ¿sabes lo que pasa, pibe? Y me trae una revista, me trae. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Yo acá, me dice, claro, me mostraba y me dice, yo hago publicidad acá, me dice, yo acá veo todos los domingos cuando salgo yo acá, me dice. ¿Vos cómo me vas a mostrar eso? Me decía, ¿entendés? Y yo, pero justamente vos entrás y yo te pongo un panel para mostrarte la estadística, todo. No, eso lo inventan ustedes, me decía. Bueno, no. A veces, ¿cuál es la moraleja de esta anécdota? A veces, cuando uno está vendiendo algo, ¿por qué? Porque anda a venderle ahora publicidad por internet. O sea, anda a medir cuál es la publicidad por internet y cuál es la publicidad por una revista que le llega a la misma gente que también tiene acceso a internet. Obviamente, digo, en ese momento me pasó muchas veces, y no por ser el gran innovador, sino por estar buscando todo el tiempo cosas que me gustan, que entrar y llegar a los lugares. Me pasó con el edutainment, con la idea de los videojuegos en espacio de aprendizaje. Hoy, por favor, los dueños de colegios, de instituciones educativas, están pidiendo por favor esto. Cuando yo iba a hablar de esto en el 2011, con Graciela Snaola, mi querida madrina pedagógica, venían y me decían, no, me decían esto es medio complicado esto. Me decían, no, complicado, ¿cómo? Los videojuegos son complicados, me decían. Y ahora están pidiendo gritos. Entonces, esas cosas suceden. Entonces, a veces no hay que frustrarse también. Digo, las oportunidades también son oportunidades, pero hay que ver el momento de cuando esa oportunidad sucede, porque esa oportunidad maneja un contexto. Entonces, a veces hay una oportunidad porque hay una capacidad, uno tiene una capacidad, pero es una oportunidad que por ahí... Uno a veces como emprendedor o emprendedora no tiene la capacidad de poder evangelizar sobre el edutainment, evangelizar sobre la publicidad sobre internet. No va a suceder eso, no va a suceder. Yo no soy el futuro, Germán, no, estás equivocado, Germán. Te vamos a hacer un altar acá con Germán. Para ir cerrando, me quedo con algo súper importante que contabas en esto de me ponía a hablar con la gente y después te ponías a hablar con tus vendedores. Para mí algo fundamental que tiene la venta es la base de la venta y de todo lo que hablamos también en esta charla son las relaciones personales. Si la gente confía en cada uno de nosotros... Cuando logramos que la gente confíe en nosotros, ya está, digo, parte de nuestro proyecto ya está vendido, ¿sí? Porque eso que yo hago habla de mí.
¿entendés? Eso que yo hago, que estoy poniendo en manos y te estoy ofreciendo, habla de quién soy. Si yo soy auténtica, si yo soy honesta, si yo soy buena mina, es lo más probable que tenga un proyecto buena leche, como decimos acá en Argentina, ¿no? Claro. Ahora, si yo si estoy con un proyecto así más o menos, que solamente lo quiero por plata y qué sé yo, no te doy ninguna garantía, y sí, suena medio vendedor de autos, suena medio vendedor de humo. Bueno, yo Así igual que me hago nada. cargo. Yo soy un vendedor de autos usados. Lo que no muchos y muchas se dan cuenta es que nunca les vendería un auto que no compraría. ¿Está claro? O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo también sería un vendedor de autos usados, pero nunca voy a vender un auto que no compraría. ¿Por qué? Porque no lo podría vender. Porque para eso tiene que mentir. Entonces, esto de ser auténtico o auténtica tiene que ver con algo muy claro. Me parece que a mí, o por lo menos el mensaje que me interesa dar es, yo no creo que sea necesario tener que impostar la voz o cambiar tu personalidad para contar lo que haces. No, vos tenés que ser lo que sos, tenés que ser genuino, genuina. Y en ese punto no hace falta que venga, ¿viste? Es más, a ver, creo sí en la oratoria, me parece que está buenísimo a veces estudiar actuación para poder relajarse un poco y poder expresar un poco más. En prolijar ese diálogo sería, pero no como Totalmente. algo esencial y vacío, sino como en No, prolijar. no, porque la confusión de eso es cambiar la identidad o lo que uno hace. No, eso no tiene que suceder, eso no debería ser así, porque ahí se está perdiendo otra parte que es muy importante, muy importante. Así que, bueno, nada, yo qué sé. Creo que es un buen mensaje. Por lo menos ser auténtico, hay que ser uno mismo. Mirá, eso, ¿sabés quién me lo enseñó eso? Ser uno mismo. Hay un programa de televisión que a mí me gusta mucho, la televisión en realidad es una porquería para mí, pero no importa. Hay un programa de televisión que a mí me cambió la vida, que me dio esta enseñanza que es hay que ser uno mismo, y es Gran Hermano. A mí Gran Hermano me enseñó a que hay que ser uno mismo. Eso está clarísimo. ¿Qué pensaste que te iba a decir un programa? Que no sé qué pensaste que te iba a decir. Con un nivel ahí don Axel me estaba diciendo excelente la charla, la gente estaba con la ovación y me la tiraste al bombo. Pero me lo enseñó Gran Hermano, si todos los que salían y las que salían de Gran Hermano era, a ver, hay que ser uno mismo, decían. Cada vez que le hacían una nota decían, hay que ser uno mismo, decían. Sí, hay que ser uno mismo, pero después de todo eran cualquier cosa, pero bueno, no sé. Eso me lo enseñó Gran Hermano, así que... Te banco a morir aunque mire Gran Hermano. Bueno, Ale, muchísimas gracias, fue una charla súper rica, me parece que ha quedado un montón de información y Bueno, nada, esperemos que sí. Los emprendedores la puedan aprovechar. Yo te Gracias agradezco. nuevamente, muchas gracias a todos los que se A vos, conectaron, creo que sí, a la gente ahí que estuvo. Ahí Muy bien. Axel me pone en Canal 26, tenés ejemplo de lo que es Reconvertirse después de Gran Hermano. Ah, porque hay gente ahí, sí. Hay gente de Gran Hermano que se reconvierte y va a Canal 26 que le dan trabajo, está muy bien. Por eso, veníamos ahí como en el momento elevado En otro de la nivel, charla. sí. Miami, España, México, todo y terminamos acá. Y bueno, es lo que hay, ¿eh? Gran Hermano, está en todos lados, Gran Hermano, ¿eh? Así que... Eso te iba a decir, epa, con el formato enlatado que fue parte de la historia de las industrias culturales y eso da como para otra charla larga y tendida. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias nuevamente, Ale, y bueno, te debo una charla de legales de videojuegos. Obvio que sí. Esto es un ida y vuelta, ¿vieron? Acá es así, nosotros nos pagamos con especias. No, me comprometo. Voy con legales de videojuegos ahí para ayudar a los emprendedores de videojuegos. No, gracias Carla por invitarme. Muchísimas gracias y que tengas buenas noches. Chao, chao. Saludos a todos y a todas. Chau. Chao.